Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un vendedor de libros que se convirtió en fotógrafo por accidente, uno obsesionado con capturar los paisajes más dramáticos y lograr esa toma imposible. Tal vez por eso se le encomendó justamente un trabajo que era literalmente imposible de realizar, al menos en su época. Ese fotógrafo desarrolló innovadoras técnicas que cambiaron para siempre la fotografía de alta velocidad y que fueron precursoras de las técnicas actuales que permiten fotografiar eventos que son invisibles al ojo humano. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Edward Muybridge nació en el sureste de Londres el 9 de abril de 1830 y murió en el mismo lugar el 8 de mayo de 1904. Pero curiosamente, el nombre en su lápida es diferente: Edward Muybridge. No solo eso, durante su vida, Edward Muybridge se cambió varias veces el nombre, pero siempre a alguna variación de su nombre original, y todos estos cambios ocurrieron después de 1860. Antes de eso, en 1850, Muybridge viajó como vendedor de libros a Nueva York y luego se estableció en la ciudad de San Francisco. Finalmente, en febrero de 1860, y mientras estaba de viaje rumbo a Texas a bordo de un carruaje tirado por caballos, tuvo un gravísimo accidente. El chofer del carruaje perdió el control de los animales, los que, desbocados, corrieron fuera del camino y a toda velocidad el carruaje se estrelló contra un árbol. El chofer y uno de los pasajeros murieron ahí mismo y Muybridge sufrió graves lesiones en su cabeza. La descripción que existe de su condición deja pocas dudas con respecto a la naturaleza de sus heridas. Muybridge tuvo probablemente un traumatismo encefalocraneano grave. Quedó con la visión borrosa y perdió el sentido del gusto y del olfato. Su audición se deterioró y al menos un relato dice que su pelo pasó de negro a gris en 3 días. Estuvo internado durante 3 meses en un hospital en Estados Unidos y finalmente regresó a Inglaterra para tratarse con Sir William Gould, médico personal de la reina Victoria. Fue de regreso a Inglaterra que los síntomas más curiosos de su grave accidente comenzaron a ser notados. Los amigos de Muybridge se dieron cuenta rápidamente de que su personalidad había cambiado completamente. Se había convertido en un tipo raro, emocionalmente inestable y excéntrico. El médico le recomendó que se abstuviera de comer carne y que dejara el café y el alcohol al menos durante un año. También le recomendó que hiciera muchas cosas al aire libre, algo un poco difícil para un vendedor de libros, así que el médico le aconsejó que cambiara de oficio. El naciente arte de la fotografía parecía adecuado para el nuevo Muybridge, que ya había tenido experiencia en Estados Unidos vendiendo trabajos originales de varios fotógrafos estadounidenses. Como parte de su trabajo de recuperación,
Muybridge se dedicó de lleno a aprender todo sobre fotografía y decidió volver a Estados Unidos para trabajar en este nuevo oficio. Muybridge regresó a San Francisco el 13 de febrero de 1867 como un hombre cambiado. Amigos y personas que lo habían conocido en Estados Unidos antes del accidente declararon más tarde que había cambiado desde un hombre de negocios inteligente y agradable a un artista excéntrico y de temperamento explosivo. Se había vuelto descuidado con su apariencia, se agitaba fácilmente, solía discutir airadamente con alguien para luego actuar como si nada hubiera pasado, y regularmente tergiversaba los acuerdos comerciales previamente acordados. Su preocupación por si juzgaba que algo era hermoso se había vuelto mucho más fuerte que su interés por ganar dinero, y solía rechazar el pago por un trabajo si un cliente parecía ser ligeramente crítico con él. En Estados Unidos, Muybridge convirtió un carruaje pequeño de 2 ruedas tirado por un caballo en un cuarto oscuro portátil y le pintó un logotipo en la parte posterior. Lo llamó Helios Flying Studio, el estudio volador de Helios, que era el seudónimo que usaba para sus fotos. Había adquirido habilidades técnicas altamente competentes y un gran ojo de artista, y tuvo mucho éxito en la fotografía, centrándose principalmente en paisajes y arquitectura. Muybridge constantemente jugueteaba con sus cámaras y productos químicos, tratando de mejorar el atractivo de sus imágenes. Porque claro, cuando Edward Muybridge comenzó con su nuevo oficio, la fotografía era una tecnología relativamente nueva, y los primeros fotógrafos tenían que inventar esencialmente sus propias cámaras y mezclas de productos químicos para el revelado. Las fotografías se hacían en frágiles placas de vidrio y la emulsión tenía que revelarse rápidamente mientras todavía estaba húmeda. Una experiencia completamente diferente a la de tomar una fotografía hoy. Muybridge comenzó su carrera haciendo fotografías de paisajes como los que encontraba en el parque Yosemite y llevando su voluminosa cámara y cuarto oscuro portátil a través del accidentado terreno del valle hasta las cumbres más altas, donde podía capturar dramáticos paisajes y abismos, muchas veces haciendo tomas muy arriesgadas, literalmente colgando de precipicios, y donde sus asistentes no se atrevían a seguirlo. Muchos especularon más tarde, durante un evento particularmente oscuro de su vida, que esa actitud temeraria era un claro indicio de que no estaba bien de la cabeza. Más allá de eso, Muybridge se destacó como un fotógrafo muy innovador. En 1869 patentó un efecto llamado sombra del cielo, que servía para reducir la tendencia de los cielos azules intensos, fotografiados al aire libre, de blanquear las imágenes en las emulsiones fotográficas de la época, lo que hacía que los cielos aparecieran demasiado brillantes y sin contraste alguno. No solo eso, Muybridge se hizo experto en editar y modificar en gran medida sus fotos, insertando nubes, la luna o incluso volcanes para obtener efectos artísticos. Por esa época, Muybridge publicó un anuncio en el periódico promocionando su empresa. Helios está preparado para aceptar comisiones para fotografiar residencias privadas, ranchos, molinos, paisajes, animales, barcos, etc., en cualquier lugar de la ciudad o en cualquier parte de la costa del Pacífico, además de generar copias fotográficas de pinturas, obras de arte y planos de arquitectura, topografía e ingeniería. La fama de Muybridge como fotógrafo técnicamente dotado y dispuesto a innovar fue lo que probablemente hizo que en 1872 recibiera una curiosa oferta de trabajo. Su cliente era uno de los hombres más ricos e importantes de California, un afamado criador de caballos y ex gobernador del estado, el mismo hombre que años más tarde se convertiría en el fundador de una de las universidades más importantes del mundo. La persona que contrató a Edward Muybridge era ni más ni menos que Leland Stanford. Por esa época, existía una suerte de controversia entre criadores de caballos, jinetes y artistas en cuanto a si todas las patas de un caballo estaban en el aire al mismo tiempo durante el trote. Debido a lo rápido del movimiento de las patas de los caballos, era extremadamente difícil establecer de manera clara este asunto. Para resolver el debate, Leland Stanford contrató a Edward Muybridge,
para que fotografiara a su caballo de carreras Occident al trote, de tal forma de establecer de manera clara qué ocurría con las patas. Cuenta la historia que Stanford había apostado $25,000 a que durante el trote las 4 patas de un caballo estaban simultáneamente en el aire, pero eso es probablemente parte del folclore, ya que se estima que Stanford habría gastado unos $50,000 en obtener la evidencia que necesitaba, más del doble de lo que habría apostado. La enorme inversión se explica porque, por aquella época, era esencialmente imposible hacer lo que Stanford quería. Porque claro, no era cosa de llegar y apretar un botón. La obturación de las cámaras fotográficas por esa época era manual, y para exponer una placa fotográfica se debía retirar la tapa del lente durante un tiempo y luego volver a ponerla en su lugar. Eso quería decir que los tiempos de obturación eran relativamente largos y las fotografías de un caballo al trote eran siempre borrosas. Si se intentaba usar una exposición más corta, la baja sensibilidad de las placas fotográficas y la mala calidad de las mezclas químicas que se usaban para el revelado no permitía obtener imágenes de buena calidad. Así, el desafío técnico era gigantesco. Muybridge se tomó en serio el asunto y diseñó un complejísimo estudio para fotografiar un caballo al trote. Lo primero que hizo fue mandar a poner papel blanco sobre el suelo y el fondo de la pista donde el caballo iba a trotar, para tener un buen contraste. Eso no fue nada fácil, no solo por la cantidad de papel que necesitó, sino porque inicialmente el caballo se rehusó a trotar sobre esa extraña superficie. Luego vino la parte más difícil: diseñar y construir un sistema que le permitiera capturar secuencialmente imágenes de muy corta exposición de un caballo trotando. Para esto, Muybridge fabricó 24 cámaras fotográficas, las que instaló a lo largo de la pista, e inventó un sistema de obturación automático y breve que era activado con cuerdas puestas sobre la pista, de tal forma que las patas delanteras del caballo fueran activando las cámaras a medida que el animal avanzaba. Luego de múltiples intentos, llegó finalmente el momento triunfal: una secuencia de 24 fotografías en las que aparecía de manera nítida un caballo a pleno trote. La evidencia era incuestionable. No solo todas las patas estaban en el aire al mismo tiempo, sino que además eso ocurría cuando estaban debajo del cuerpo del animal, no por delante y detrás como se creía en aquella época. Un descubrimiento sensacional. Esas fotografías se convirtieron en la primera ocasión en que pudimos capturar una imagen de un objeto que se movía rápidamente en pequeñas porciones de tiempo y con un mayor detalle que cualquier cosa que el ojo humano pudiera percibir. Muybridge experimentó con varios dispositivos y finalmente creó algo que llamó zoopraxiscopio, un aparato que se convirtió en el precursor del cine y que podía mostrar una secuencia de imágenes fijas generando la sensación de movimiento. Un detalle oculto de esta historia es que, en medio del trabajo comisionado por Leland Stanford, Edward Muybridge se enfrentó a un juicio por homicidio. Resulta que el fotógrafo se había casado en 1871, cuando tenía 41 años, con una mujer 20 años más joven, llamada Flora Shallcross, y con la que tenía muy poco en común. En la práctica tenían vidas paralelas, y mientras él disfrutaba de la soledad, la lectura y la fotografía, su joven esposa prefería ir al teatro o salir a comer. Al poco tuvieron un hijo, al que bautizaron como Florado Helios Muybridge, que nació el 14 de abril de 1874. No solo el matrimonio tenía pocas cosas en común, sino que además Muybridge viajaba a veces durante meses fotografiando paisajes. En ese contexto, Flora comenzó un romance con un crítico de teatro llamado Harry Larkins, y Muybridge se enteró. Encontró cartas de amor entre ellos y además una fotografía de su hijo, Florado Helios, que en la parte posterior y con letra de Flora decía «El pequeño Harry». Muybridge concluyó que su esposa creía que el hijo era de Harry Larkins y montó en cólera. Fue a buscar al amante de su esposa hasta la casa de este, golpeó la puerta y cuando Harry Larkins la abrió, solo le dijo: «Mi esposa te envía un mensaje.
sacó un arma y le disparó en el pecho. Larkins murió en el lugar y Muybridge fue llevado a juicio por asesinato. Si lo hubieran encontrado culpable, habría ido a la horca. Su abogado montó una defensa basada en el accidente de Muybridge y de cómo su comportamiento había cambiado a partir de ese momento. El abogado recurrió al testimonio de varias personas que habían conocido a Muybridge antes y después del accidente, los que testificaron los profundos cambios en su personalidad. Además, mostró fotografías de Muybridge colgando de los acantilados de Yosemite y convenció al jurado de no enviarlo a la horca. No solo eso, lo absolvieron, argumentando que en su lugar ellos habrían hecho lo mismo. Eran otros tiempos y otras leyes. Cuando Muybridge terminó el trabajo con los caballos de su cliente, el poderoso Leland Stanford, este contrató a un médico para que escribiera un libro al respecto, usando las fotografías de Muybridge, a quien le pagó por sus servicios y apenas lo mencionó una vez en el libro. Muybridge se fue entonces a trabajar a la Universidad de Pensilvania y, estando ahí, realizó un completo y detallado estudio de animales en movimiento, desde hombres y mujeres desnudos a palomas en pleno vuelo. Este proyecto se extendió entre 1884 y 1887, con fotografías cada vez más complejas que requirieron del desarrollo de tecnología cada vez más innovadora, como un sistema de relojería capaz de activar de manera secuencial 24 cámaras de manera automática. Además, logró fotografiar la misma escena desde diferentes ángulos, usando varios conjuntos de cámaras fotográficas disparadas secuencialmente y al mismo tiempo. El trabajo de Muybridge fue fundamental para comprender mejor la mecánica de los movimientos y revolucionó a la fotografía, la anatomía, la mecánica de los movimientos y el arte. Muybridge se convirtió así en el hombre que logró detener el tiempo. A la vuelta de esta pausa, les contaré otro logro en esta área que ocurrió casi al mismo tiempo que Muybridge terminaba su proyecto de los movimientos en los animales, un relato que se cruza con la historia de vida de una familia que fue llevada al cine y que se convirtió en una de las películas más famosas de la historia. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Human Innovation y su producto para proteger los cultivos de las heladas, CryoProtect. ¿Sabías que mediante bacterias de la Antártica y nanotecnología es posible proteger a las plantas del daño por frío y la falta de agua? Así es, los científicos de la empresa chilena Human Innovation desarrollaron una tecnología única a nivel mundial llamada CryoProtect, la cual evita el daño producido por heladas en los cultivos agrícolas y también en las plantas de tu hogar. Conoce más de esta interesante historia de científicos chilenos que exploran ambientes extremos buscando microorganismos únicos para resolver problemas de la industria, visitando la página www.humaninnovation.net o en www.cryoprotect.com. George Ludwig von Trapp nació el 4 de abril de 1880, en lo que actualmente es Croacia, pero que por aquella época formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era el condecorado capitán de fragata August Johann Trapp, y siguiendo la tradición familiar, el joven von Trapp ingresó a los 14 años a la Marina Real del Imperio Austrohúngaro en la ciudad de Rijeka, que actualmente forma parte del territorio croata. La formación en la Academia Naval era de primer nivel, y junto con los mejores profesores de la época en disciplinas como física y matemáticas, se esperaba que todos los cadetes tocaran además un instrumento musical. El joven cadete se inclinó por el violín y logró dominar el instrumento con gran habilidad. Por otro lado, su carrera militar fue muy exitosa y de manera temprana fue condecorado, lo que le permitió, a inicios del siglo XX, incursionar en un área emergente de la Marina: el uso de submarinos. En 1910 fue designado comandante del más nuevo submarino de la Armada del Imperio Austrohúngaro y más tarde, en abril de 1915 y en plena Primera Guerra Mundial, tomó el mando de otro submarino, ganando importantes batallas y convirtiéndose en el más exitoso oficial naval de submarinos del Imperio Austrohúngaro durante la guerra. A pesar de estos éxitos,
El Imperio Austrohúngaro fue derrotado durante la Primera Guerra Mundial y parte importante de su territorio fue dividido entre 7 países y el reino de Serbia, Croacia y Eslovaquia se quedó con casi toda la costa, por lo que la República Germana Austriaca, de la que von Trapp formaba parte, ya no necesitaba una marina, lo que puso fin a la exitosa carrera naval de este comandante de submarinos. Un poco antes de que comenzara la guerra, von Trapp se había casado con Agatha Whitehead, una mujer británica-austriaca que formaba parte de la aristocracia y que era heredera de una gran fortuna. El matrimonio tuvo 7 hijos y durante la Navidad del año 1921 la tragedia golpeó a la familia. Un violento brote de escarlatina, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Streptococcus pyogenes, se desató en el colegio de los hijos y 5 de ellos se enfermaron. La menor de las hijas estaba muy grave y su madre, Agatha, la cuidó con especial atención, pero muy pronto ella también enfermó. Fue hospitalizada en Viena y luchó infructuosamente contra la infección durante 7 meses, pero finalmente murió el 3 de septiembre de 1922. No deja de ser llamativo que a inicios del siglo XX, sin importar cuánto dinero alguien tenía, se podía morir de algo que hoy vemos como trivial, como una infección bacteriana. La muerte de Agatha dejó a su marido con 7 hijos pequeños y la familia se fue a vivir a Salzburgo. En 1926, von Trapp decidió contratar a María Augusta Kutschera, una joven novicia de un convento cercano, para que se hiciera cargo de la educación de sus hijos. Si esta historia les suena, es porque hay muy buenas razones. George Ludwig von Trapp es el famosísimo Barón von Trapp, el líder de una familia de cantantes austriacos que huye a Estados Unidos durante el régimen nazi. La historia de esta familia inspiró a una obra de teatro y luego a la famosísima película The Sound of Music, que en Iberoamérica fue conocida como La novicia rebelde. Si bien hay varios aspectos de la película que son fieles a la historia, otros son ficticios. Por ejemplo, es cierto que la familia montó un número de canto, pero recién comenzaron a hacerlo en 1935, luego de que perdieran todos sus ahorros. A esa altura, von Trapp y María llevaban casados más de 10 años y habían tenido otros 3 hijos. En 1938, y debido a las constantes presiones del régimen nazi para que retomara su carrera militar, von Trapp, que no simpatizaba con Hitler, decidió huir con su familia. Se fueron a Italia en tren, y no a pie a través de los Alpes como cuenta la película, y de ahí viajaron al Reino Unido y luego a Estados Unidos. La familia se radicó en Vermont y ahí se hicieron famosos por sus números musicales. Un aspecto interesante de esta historia, y que nos conecta con la vida del fotógrafo Edward Muybridge, es que durante su formación en la Academia Naval, von Trapp pasó por el laboratorio de uno de los físicos más importantes del Imperio Austrohúngaro, Peter Salger. Este físico, uno de los primeros en repetir los experimentos de Röntgen sobre rayos X, unió sus fuerzas con otro gran físico y filósofo austriaco, Ernst Mach, para lograr una de las proezas más impresionantes de la época: fotografiar una bala viajando a la velocidad del sonido. Ernst Mach nació el 18 de febrero de 1838 en la ciudad austriaca de Turas. Su padre estudió filosofía y literatura clásica, mientras que su madre era músico y poeta. La familia vivía en una granja aislada, donde el padre de Mach criaba gusanos de seda, mientras le enseñaba al joven Ernest latín, griego, historia, álgebra y geometría. Más tarde, Mach ingresó a la Universidad de Viena y estudió matemáticas, física, filosofía e historia, recibiendo un doctorado en física en 1860. 4 años más tarde, Mach fue contratado como profesor de física en la Universidad de Graz y en 1867 se trasladó a la Universidad de Praga, donde enseñó física experimental durante los siguientes 28 años. Mach fue un hombre que desarrolló múltiples intereses durante su carrera, incluyendo la creación de la Cátedra de Historia y Filosofía de las Ciencias Inductivas en 1895, desarrollando varias ideas que fueron muy influyentes en la filosofía de la ciencia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, fue uno de los primeros en proponer una hipótesis fisiológica con respecto al sentido del equilibrio en los humanos,
y realizó importantes aportes en la percepción visual, incluyendo el desarrollo de varias ilusiones ópticas conocidas como las bandas de Mach, que consisten en bandas grises de tonos levemente diferentes, pero que se hacen evidentemente distintas en cuanto entran en contacto. Pero sin lugar a dudas, el aporte más relevante de Ernst Mach ocurrió en el área de la mecánica de fluidos, la aerodinámica y objetos que se mueven más rápido que el sonido. En 1881, Mach asistió a una conferencia de un físico belga que propuso que un proyectil que viaja a gran velocidad empuja una considerable masa de aire comprimido por delante, lo que se denominó onda de choque. Una onda de choque puede describirse como el punto más lejano que antecede a un objeto en movimiento y que percibe los efectos de ese objeto. Para producir una onda de choque, un objeto en un determinado medio, como el aire o el agua, debe viajar más rápido que la velocidad del sonido. En el caso de una aeronave que viaja a alta velocidad, las regiones de aire alrededor de la aeronave pueden viajar exactamente a la velocidad del sonido, de modo que las ondas sonoras que salen de la aeronave se acumulan por delante, de manera similar a cómo se acumulan automóviles en un atochamiento. Cuando se forma una onda de choque, la presión del aire local aumenta y luego se extiende hacia los lados. Debido a este efecto de amplificación, una onda de choque puede ser muy intensa y percibirse de hecho como una explosión cuando se escucha a cierta distancia. Mach no solo propuso la existencia de las ondas de choque en objetos que viajan a la velocidad del sonido, sino que además propuso que estas ondas de choque formarían una especie de cono por delante del objeto que se mueve. El gran problema era que demostrar esta hipótesis de forma experimental requeriría completar un desafío casi imposible: fotografiar un objeto que se mueve a la velocidad del sonido. Para lograr esta hazaña, Mach se asoció con Peter Salger y juntos desarrollaron un complejo dispositivo que les permitía tomar fotografías de muy corta exposición y justo en el momento en el que la bala pasaba por delante de la cámara. Lo que hace que el logro de Mach y Salger sea aún más notable fue la técnica que utilizaron para tomar la histórica fotografía, conocida como shadowgraph o gráficos de sombra. En esta técnica, la luz pasa a través de un flujo de aire y se refleja en una pantalla o placa de película. Dado que las ondas de choque crean cambios en la temperatura y la densidad del flujo de aire, las ondas de luz se refractan a medida que pasan a través de las ondas de choque. Estos patrones de luz refractados crean sombras que se pueden ver en la pantalla. Mach y Salger no solo consiguieron hacer visibles las ondas de choque, sino que de manera aún más sorprendente, consiguieron fotografiar el fenómeno. Sus experimentos requerían exponer una placa fotográfica durante una fracción de segundo, en una época anterior a los sofisticados sistemas electrónicos que permitieron más tarde automatizar este tipo de procesos. Las técnicas desarrolladas para esa fotografía todavía se usan para observar campos de flujos supersónicos. Hoy sabemos que una de las variables más importantes que afectan el comportamiento aerodinámico es la velocidad del flujo de aire sobre un cuerpo en relación con la velocidad del sonido. Mach fue el primero en reconocer esa dependencia y también fue el primero en notar los cambios repentinos y discontinuos en el comportamiento de un flujo de aire cuando la relación entre la velocidad de ese flujo y la velocidad del sonido pasa a ser de menor que 1 a mayor que 1. Hoy día llamamos a esta relación el número de Mach, y cuando un avión supera ese límite, decimos que ha roto la barrera del sonido y está volando a Mach 1. Y si un avión vuela al doble de la velocidad del sonido, entonces decimos que viaja a Mach 2. La vida de Mach abarcó 78 años y sus contribuciones al conocimiento humano durante ese tiempo son impresionantes. Además de sus escritos y conferencias sobre el flujo supersónico, los estudios de Mach también incluyeron óptica, historia de la ciencia, mecánica, filosofía, los orígenes de la teoría de la relatividad, fisiología, termodinámica, el ciclo del azúcar en las uvas, la física de la música y literatura clásica. Los estudios de Mach sobre la aerodinámica supersónica todavía se enseñan a los ingenieros aeronáuticos, pero es aún más conocido en las aulas de filosofía, donde todavía se discuten sus pensamientos sobre la epistemología, el estudio del conocimiento.
Hoy, la fotografía de alta velocidad ha llegado a niveles insospechados. El desarrollo de sensores electrónicos como los CCD o Coupled Charge Device, que se encuentran en casi todas las cámaras fotográficas modernas, ha permitido reemplazar a las películas y emulsiones de la antigüedad por sistemas mucho más sensibles, capaces de detectar luz en tiempos de exposición extremadamente cortos. De la mano con eso, se han desarrollado complejos e ingeniosos mecanismos de obturación que permiten literalmente congelar el tiempo. Por ejemplo, el año 2014, un grupo de investigación de la Universidad de California logró desarrollar un sistema de captura de imágenes complejísimo, capaz de capturar la friolera de 100.000 millones de cuadros por segundo. Una locura. Eso quiere decir que la velocidad de obturación está en el orden de los picosegundos. Esta tecnología permite analizar procesos físicos que ocurren a velocidades altísimas como nunca antes se había podido hacer. Y así hemos llegado al final de esta sorprendente historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el aporte y el apoyo de mis muy queridos patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.